Ay, Ante que todo, muy buenas tardes y gracias por prestarnos su tiempo, señor gerente general. Hoy haremos una serie de preguntas sobre el tema financiero de la empresa y su desempeño en estos años. Mi compañera Fiorella Arias iniciará con la serie de preguntas del cuestionario. sí. Muy buenas tardes, señor Juan. La primera pregunta que le haré es si considera usted que a raíz de la pandemia, durante el año 2020, la empresa ha tenido muchas pérdidas o no tantas. ¿Qué explicación tiene de cómo hizo la empresa para poder mantenerse en el mercado? Si en caso hubo muchas pérdidas en ese año. Ya, bueno, lo que ocurrió durante la pandemia, cuando inició en marzo del 2020, fue que como a la mayoría de empresas, los primeros meses sí hubieron dificultades para poder, digamos, desarrollar las actividades con normalidad, ¿no? Por todas las restricciones que habían, etcétera. Pero como mi empresa o el rubro de mi empresa está dirigido a una industria esencial, lo que se llamaba industrias esenciales en ese momento, que era alimentos, etcétera. Entonces pudimos, digamos, sortear ese tema y pudimos empezar a trabajar y más o menos se llevaron con normalidad las actividades comerciales, digamos. La segunda pregunta es, ¿en qué año considera usted que la empresa ha tenido muchas ganancias, perdón, más ganancias y utilidades? ¿En el año 2021 o 2022? ¿A qué cree que se debió esto o considera que no hubo durante esos años evolución alguna de la empresa? Bueno, en el año 2021 sí hubo como una especie de rebote del consumo. Salió, parece que el encierro los tuvo, o sea, cuando salieron del encierro, mejor dicho, ellos salieron a consumir bastante, ¿no? Había liquidez en el mercado también por todo este tema que las industrias empezaron a reactivar, por todo el tema que se estaban soltando el Estado, ¿no? Estaba soltando temas de como AFP o como las CTS, ¿no? Entonces la gente tenía mucha liquidez y sí hubo como una especie de rebote el año 2021. El año 2022, más bien, yo creo que principalmente debido a la situación política, sí tuvimos dificultades. Ok, muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿cuáles fueron las nuevas estrategias de venta que se aplicaron en la empresa durante el año 2022, a diferencia de otros años? ¿Qué inversiones se han realizado en ese año para mejorar la empresa? ¿Cree usted que fueron necesarias? Bueno, con respecto a las inversiones, ahora mismo sí estamos muy cautos, ¿no? Hemos tomado una posición conservadora con respecto a inversiones nuevas, no estamos, digamos, planificando en el corto plazo hacer ninguna inversión importante. Y con respecto a las estrategias de ventas, las estrategias comerciales, lo que sí se aplicó fue poder ampliar un poco la cartera de clientes que teníamos, ¿no? Salir de una manera más agresiva al mercado, conseguir clientes, quitárselos un poco a la competencia también, hemos aplicado esa estrategia. Y con respecto a la cartera de productos, o al catálogo de productos, sí estamos ampliando un producto adicional para poder también igualmente incrementar los ingresos de la empresa. Muchas gracias, señor Juan. Le voy a pasar con mi siguiente compañera. Perfecto. Señor Juan Naya, buenas tardes. Buenas tardes. Para continuar con la entrevista, me gustaría que antes que nada, primero nos brinde el nombre de la empresa y cuál es el objeto social para poder continuar con mis preguntas.
Sí, la razón social de la empresa es Corporación Seito HM SAC y el principal objeto social es, digamos, todo lo que tiene que ver con la importación, venta, comercialización y desarrollo de envases para la industria alimentaria. Claro. Bueno, continuando con las preguntas, ante la coyuntura que se dio, de la coyuntura económica que se dio en el año 2020, la gestión del capital humano dentro de una empresa fue muy compleja. ¿Cómo afrontó la empresa esta situación? ¿Hubo un reajuste de planilla a causa de la crisis? ¿Hubo una reducción de stocks o, o renegociaron quizás tarifas? No, en realidad sí hubo una pequeña reducción de planilla, ¿no? No muy importante, pero siempre la empresa ha mantenido los niveles digamos, del tamaño de la empresa en sí, como organismo, como organización, ¿no? Sí ha sido muy cauta en mantener siempre lo óptimo, ¿no? Eh, no, digamos, llenar de mucho personal y así de esa manera hacer crecer los costos operativos, etcétera, ¿no? Siempre hemos sido muy, muy responsables con ese tema. Entonces, si bien es cierto, hubo una pequeña reducción, no fue tan significativa, y tampoco no fue tanto por un tema de la coyuntura de ese año, sino más bien por un tema estratégico, ¿no? Que la empresa, eh, digamos, operativo de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es muy importante el, el costo, digamos, de personal, de recursos humanos dentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, no nos afectó mucho el año 2020. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los principales riesgos a los que ha estado expuesta la empresa a medida del alza del dólar? O sea, ¿cuáles fueron las medidas que tomaron para mitigar este impacto que va generando? Porque siempre sube y baja y ese cambio también afecta en el tema de los estados financieros. Sí, bueno, vamos a empezar porque hay un poco de luz. Con respecto a lo que es el dólar, nosotros en el año 2021, pues, ¿no? Cuando Castillo pasó a segunda vuelta y empezó a incrementarse el tipo de cambio, nosotros teníamos, bueno, nosotros somos importadores, ¿ya? Entonces, todas nuestras compras son en dólares. Y teníamos algunos clientes, un porcentaje de la cartera de clientes que era alrededor de 20%, 25%, que sí mantenían precios en soles. Entonces, lo que hicimos inmediatamente, cuando empezó a darse esa situación, fue cambiar digamos, la estructura de precios a dólares. Completamente la pasamos a dólares, ¿no? De todas maneras, hubo un impacto en la gente porque a nadie le gusta, pero no podíamos asumir, sí, que bueno, el dólar pues sobrepasó la barrera de los 4 soles, ¿no? Hubieron semanas en que estuvo en 408, 410, entonces, olvídate, ese impacto no lo podíamos absorber nosotros. Entonces, lo primero que hicimos fue pasar toda la estructura de costos, perdón, de precios a dólares. No quedó ni un cliente con precio en soles. Eh, Esto nos permitió, digamos, anular el impacto del tipo de cambio. Definitivamente lo anulamos. Pero, por el otro lado, el producto se encareció, ¿no es cierto? Sobre todo para los clientes finales. O sea, nosotros no somos vendedores, digamos, a clientes finales, no a una industria, que a su vez tiene clientes finales o consumidores finales. Entonces, para estos consumidores finales sí hubo una reducción, mejor dicho, para nuestros clientes hubo una reducción de consumo. ¿Por qué? Porque ellos, al encarecerse el producto, ya la demanda bajó, entonces a su vez la demanda hacia nosotros también bajó. Entonces sí hubo ese impacto, ¿no? Si bien anulamos el tema del tipo de cambio, hubo el impacto de que se redujo el consumo de algunos de nuestros productos dentro de la cartera. Claro, fue fuerte. Em, Ante esto también, por ejemplo, ¿cómo han actualizado sus presupuestos? ¿Se van a quedar en el tema de que el cambio al dólar en que cambiaron en ese entonces, el presupuesto, las previsiones,
para ese entorno económico o cuáles son los planes de mitigación a futuro para poder obtener ventaja ante un cambio así como sucedió en la época de Castillo. Definitivamente ya no vamos a regresar a la estructura en soles, ¿no? Porque está muy inestable el dólar. Por lo menos en el mediano plazo no lo vamos a hacer. Aparte que los clientes ya se acostumbraron. Entonces, dentro de lo posible, ya no creo que lo hagamos. Eh, entonces, la segunda parte de tu pregunta, con respecto a previsiones en el entorno cambiante y todo eso, como ya había mencionado anteriormente, ahorita no tenemos planificado hacer ninguna inversión, ¿ya? Ninguna inversión importante, digamos, porque, digamos, acarrea mucho riesgo ahorita, como están las cosas. Y como estrategia, sí, lo que estamos implementando es eh, haciendo crecer la base de clientes, ¿no? Estamos ahorita ya venimos hace varios meses con un tema eh, una estrategia agresiva de ampliar la base de clientes, ¿no? Tanto los rubros que ya estamos, como les había mencionado hace un rato, implementar un nuevo producto que nos va a permitir ingresar a todo un nuevo mercado, que ya también ya esto ya arrancamos. Ya, muchas gracias, señor Munaya. ¿Cómo está, señor Munaya? Buenas tardes. Iniciando con mi pregunta, a lo largo de la trayectoria de la empresa, ¿en algún momento ha contratado servicios externos de contabilidad y auditoría? Y si es así, ¿podría proporcionarnos detalles sobre las firmas o profesionales de contabilidad o auditoría que fueron contratados, los periodos en los que se utilizaron sus servicios y el alcance de su participación en la revisión de los estados financieros y procesos contables? Además, ¿qué motivó la decisión de contratar servicios externos en esos momentos? Bueno, con respecto a auditorías, no, porque finalmente las auditorías las realizamos los socios, ¿no? Eh, pero con respecto a los procesos contables y a la presentación de los estados financieros y las declaraciones de impuestos y todo eso, sí, desde el nacimiento de la empresa, desde la creación de la empresa, sí hemos contado con un estudio, con el apoyo de un estudio contable, que es el estudio contable Manrique de Lara. Desde el año 2012 ellos nos llevan toda la contabilidad. Mm. Y bueno, siempre la presentación de todos los estados financieros y todas las declaraciones siempre pasan por una revisión de los socios. Correcto. ¿Podría proporcionarnos una descripción detallada de las políticas y procedimientos internos que su empresa sigue rigurosamente para la elaboración y presentación de sus estados financieros? Esto incluiría detalles sobre los pasos específicos involucrados en el proceso de preparación. ¿Cómo verifica la precisión de los datos financieros en cualquier revisión o aprobación requerida antes de la divulgación de los estados financieros? Bueno, básicamente es la misma respuesta que te di en la pregunta anterior, ¿no? Los estados financieros los elabora un estudio contable, nosotros no. Pero como estrategia, sí tenemos nosotros que, nosotros hacemos la revisión y aprobación, digamos, de los estados financieros, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente, siempre hacemos un doble check con nuestros propios registros, etcétera, ¿no? Todo eso. Correcto. En caso de que pudiese detectarse alguna irregularidad en la elaboración de los estados financieros, ¿existe en la empresa alguna política o medida de prevención para abordar y contrarrestar estas cuestiones y prevenir futuros problemas? ¿Podría detallarnos cuáles serían estos mecanismos preventivos? ¿Me podrías repetir la pregunta porque no te escuché bien, por favor? Sí, correcto. En caso de que pudiese detectarse alguna irregularidad en la elaboración de los estados financieros, ¿existe ya una política o medidas de prevención para abordar y contrarrestar estas cuestiones y prevenir futuros problemas? ¿Podría detallarnos cuáles serían estos mecanismos preventivos? Bueno, es que en realidad los mecanismos preventivos es la revisión de los socios, ¿no? Tanto mi socio como yo siempre revisamos no solo los estados de cuenta o la presentación de impuestos,
sino el tema de cobranzas, el tema de ventas, avances de ventas. eh, Siempre estamos haciendo, digamos, procurando que sean auditorías del inventario de la empresa, productos, para evitar cualquier malentendido, ¿no? Pero básicamente la estrategia y las previsiones serían esas, ¿no? Nosotros hacemos un chequeo directo, al ser los dueños, nosotros somos los que hacemos un chequeo directo de todos esos, de todos los procesos y también de toda la documentación, ¿no? De la empresa. Correcto. Le cedo el pase a mi compañera Gabriela Bartra. Sí, buenas tardes, señor Munaya. Mi pregunta sería, ¿cuál ha sido la evolución de los ingresos de la empresa en los últimos años y cuáles son las proyecciones a futuro? Bueno, el crecimiento de la empresa siempre, cuando recién nació la empresa, sí tuvo un crecimiento explosivo, ¿no? A dos dígitos, 25, 30% por año. Luego ya llegó a un punto, digamos, el año 2015 más o menos, 2015, 2016, a un punto ya más estable, ¿no? Digamos, podríamos decirle un punto ya de madurez de la empresa. Y a partir de de esas fechas, con algunos altos y bajos, hemos estado creciendo entre 6 y 8% anual, más o menos. Y como proyección a futuro, mm, digamos, la proyección mínima sería mantener ese crecimiento. Sin embargo, esperamos que con algunas estrategias aplicadas este año, como son el tema de la agresividad comercial y el tema de ampliar un poco la cartera de productos, sí esperamos incrementar ese porcentaje de crecimiento, aunque sean al 10%, ¿no? Por ahí. Esas son las expectativas. Claro. ¿Y cuál diría usted que es la estructura de costos más significativa para la empresa y qué medidas se está tomando para controlar o reducir los costos operativos? El punto, el elemento más importante de la estructura de costos en la empresa son los productos en sí, ¿no? Luego de eso no tenemos en realidad los costos operativos. A ver, hemos tenido el tino de mantener los costos operativos al mínimo, ¿no? La empresa, la naturaleza de la empresa nos permite eso. Entonces no tenemos muchos empleados, eh, el almacén que tenemos, nosotros no tenemos, digamos, puerta calle, prácticamente tenemos almacén, ¿no? Con oficinas. Entonces el almacén que tenemos nos permite, eh, no es tan, digamos, oneroso el almacén. Entonces, la misma naturaleza de la empresa nos permite poder mantener los costos operativos al mínimo, por lo que el elemento más importante de la estructura de costos es el producto en sí, lo cual es positivo, ¿no? Porque de ahí es de donde sale la plata. Entonces, procuramos que no se vaya por otros lados el dinero. Claro. ¿Y cuáles son los márgenes de beneficio de la empresa y cómo se comparan con los de la industria? Los márgenes, estamos alrededor de 25% margen neto, lo cual considero es un buen margen, ¿no? Es un buen margen neto. Y con respecto a la industria, no tendrían, o sea, comparando con otra, dentro de la industria no tengo mucha información al respecto, pero más que comparar, nosotros, o yo percibo, ¿no? Que la empresa va bien, ¿no? Digamos, eso más allá de los indicadores y los controles y los estados financieros y todos los cálculos que uno puede hacer, digamos, en la pantalla, más allá de eso, tú percibes cuando la empresa bien, está bien, ¿no? O sea, tiene satisfecho a sus empleados, tiene satisfecho a sus proveedores, el almacén o los inventarios son sanos, o sea, se mantienen, no tenemos, más allá de alguna, de algo extraordinario que pueda ocurrir, no tenemos quiebres de stock, y bueno, y a los socios también los mantiene satisfechos, ¿no? Entonces ahí puedes percibir que la empresa va bien. Está bien. Ahora le doy el paso a mi compañero Carlos para que le haga las últimas preguntas. Perfecto.
Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Juan Munaya? Un gusto hablar con usted. Disculpa, no te escuché, se Primero quiero escuchó un poco entrecortado, no te agradecerle escucho por bien. la entrevista que nos está brindando a nosotros como grupo de investigación de la Universidad de San Martín de Porres. Mi primera pregunta sería, ya saben, saben. A ver, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, ¿Ahora qué ahora te tal se escucho un escucha? poco ¿Me mejor, porque escucha? estaba escuchando ¿Hola? entrecortado. ¿Se escucha bien? Sí, 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 te escucho un poco ¿Hola? mejor. ¿Mi audio? Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias, señor Juan. Quería agradecerle más bien por la oportunidad que nos ha brindado por la entrevista. Y bueno, mi primera pregunta popular sería, ¿cuál cree usted que es y qué medidas se han estado tomando para controlar o reducir los costos operativos? Bueno, con respecto a los costos operativos, como ya mencionaba anteriormente en la pregunta anterior, no son tan significativos para la estructura de costos de la empresa. A lo largo de los años lo hemos mantenido de esa forma, ¿no? Que no sean, que no impacten mucho en el tema de la estructura de costos. Así que por ahora el tema es tan sencillo como eso, ¿no? Los mantenemos en los niveles óptimos. Oh, entiendo, entiendo, entiendo. Hay que saber eso, la buena gestión de los socios y también de la parte directiva de la empresa. Sí, sí, Es, definitivamente sí. O sea, no hacemos crecer demasiado la organización para que no, bueno, para que la empresa sea eficiente, pues, ¿no? Finalmente lo que una empresa busca es ser rentable, lucrativa, y eso es lo que buscamos. muy bien, muchas gracias. Y mi última pregunta sería, ¿cuál considera usted que son los márgenes de beneficio de la empresa y cómo eso se compara con los de la industria? Creo que algunos compañeros habían dicho algo parecido, pero me gustaría que lo amplíe un poco esta idea, por favor. Sí, los márgenes, el margen de la empresa está alrededor el margen neto alrededor de 25%, 23, 25% más o menos, ¿no? Dependiendo de la temporada del año. Eh, a ver, déjame, dame un segundo. Claro. Sí, los márgenes de la empresa están alrededor del 23, 25% más o menos. En comparación con la industria, yo no tengo información en realidad, ¿no? De primera mano, pero a mí el 25% de margen neto sí me parece recontra sano, ¿no? La empresa es una empresa sana, eh, sus niveles de liquidez son buenos, siempre se ha mantenido así a lo largo de los años, eh, el nivel de endeudamiento también. Lo que nos golpeó un poco el año pasado fue el tema del reactiva, porque, bueno, es algo que no sé, no mucha gente analizó, como era un crédito muy barato, muchas empresas lo tomaron, pero era un monto importante, digamos, con respecto al tamaño de cada empresa que pudo acceder a ese préstamo, era un monto importante en muy poco tiempo, 2 años, ¿no? Por lo general esos préstamos pueden salir a 4 años, 5 años, entonces la cuota es mucho menor y no impacta mucho, ¿no? Se puede asumir. Pero en este tema del Reactiva sí hubo un problema de, este, de que las cuotas son muy altas, ¿no? Y el año pasado sí nos golpeó un poco, ¿no? Como que las cuotas se comían nuestro margen mensual. Si bien es cierto, mantenían nuestro nivel de ingresos y todo, a la empresa como, digamos, en la rentabilidad directa de la empresa sí afectó un poco. Entiendo. O sea, ¿usted considera que, digamos, ese crédito que en el principio fue bastante atractivo para las empresas, ahora los márgenes, digamos, de interés son bastante altos que han estado golpeando los márgenes de ganancia de su empresa, de los estados, bueno, del resultado Claro, del ejercicio, mejor dicho? no tanto el interés, porque el interés era bajo. Lo que está Ah, golpeando es que la cuota es muy alta, porque era un préstamo. Nosotros accedimos a 1 millón de soles ujú. y es un préstamo de 1 millón de soles que tienes que pagarlo en 2 años. Entonces la cuota es muy alta. A eso me refería, porque el Ya. interés sigue siendo bajo.
Ah, perfecto, perfecto. Más bien, gracias por la aclaración. Muchas gracias, señor Juan Munaya. La verdad que nos ha ilustrado y nos ha dado, digamos, un margen, bueno, un panorama más extenso de las empresas y cómo es un adecuado manejo consensuado y bastante pragmático, teniendo en cuenta la rentabilidad y la realización del objeto social de toda empresa. Muchas gracias. Así. Listo, Bien, muchachos. Muchas gracias a ustedes también por el tiempo. Muchas bien. gracias. Gracias. Muchas gracias, señor. Listo. Gracias. Hasta luego. Luego. Cuídense mucho.